Muy buenos días a todos. Hoy es 8 de diciembre del año 2022 y ayer nos sorprendimos al escuchar en las noticias que el presidente de Perú, Pedro Castillo, había dado un golpe de Estado. Como sacerdote se nos plantea la cuestión de qué pena debería cumplir un presidente que da un golpe de Estado. Así, en abstracto, hablando en general, ¿qué pena? Esta es una cuestión moral, no política. Por eso está plenamente justificado que un sacerdote trate el asunto. Otra cuestión distinta es lo opinable que se dejan los laicos, cuestiones de partidos políticos que son opinables y no debe entrar el pastor de almas en ellas, pero la cuestión abstracta de qué pena sería razonable, justa, que un presidente cumpliera en prisión, esa es una cuestión moral. Bien. Hay que partir, al abordar esta cuestión moral, de que todo golpista, alguien que da un golpe de Estado, es un criminal. Alguien que da un golpe de Estado es alguien que está dispuesto a que haya muchas muertes. A lo mejor el golpe de Estado se resuelve de modo pacífico, a lo mejor hay 4 muertes de 4 policías, defensores de una cámara o lo que sea, puede haber centenares de muertes. Nunca se puede descartar que ante una capital dominada por un golpista, otras capitanías generales digan que mantienen el orden constitucional y se dé un golpe de Estado. Todo golpe de Estado implica la posibilidad de centenares de muertes o de miles, pero nadie puede descartar la posibilidad de que las cosas se compliquen hasta llegar a la guerra civil, con todo lo que de destrucción, muerte, sufrimiento conlleva eso. Por eso, la gravedad moral de un golpe de Estado es la máxima. No hay delito más grande que un golpe de Estado. Incluso otros delitos contra la humanidad, como es el genocidio, lo normal es que estén conectados con una dictadura que a su vez fue posible a través de un golpe de Estado. No voy a entrar aquí en la cuestión de si hay golpes de Estados lícitos. Bueno, si contra lo que uno se rebela es contra un régimen como el de Hitler o el de Stalin, irrazonablemente de ese golpe de Estado va a surgir la libertad o una mejora sustancial de la situación, eso es otro caso. Hablamos aquí del golpe de Estado contra un sistema lícito, un sistema que iba a decir que protege las libertades, pero tampoco se puede dar un golpe de Estado contra un sistema razonable, lícito, aceptado por los ciudadanos, que no es opresivo. No es justo ni un golpe de Estado contra una democracia perfecta, pero tampoco lo hubiera sido en el siglo XVIII contra una monarquía que es benigna, que es bondadosa, que está aceptada por todos sus ciudadanos. El golpe de Estado tiene una calificación moral tan grave porque es la ruptura del orden
pero no de cualquier orden, es la ruptura máxima del orden máximo de una nación, que es el sistema constitucional. No es cualquier transgresión, no es que vaya circulando por el lado izquierdo en vez de por el lado derecho. Bien. Centenares de muertos, miles de muertos, es la posibilidad de un golpe de Estado, pero también la supresión de la libertad de millones de seres humanos. 33 millones de peruanos a los que se hubiera robado la libertad si Pedro Castillo hubiera tenido éxito. Todo golpe de Estado contra un sistema democrático es una sustracción, un robo de la libertad. ¿Cuál debe ser la sanción por sustraer la libertad a millones de seres humanos? Todos sabemos lo que dice el código de cada país. Aquí en España, ¿cuánto está penado robar 1.000 euros, robar 1 millón de euros? Uno hace eso, tiene esta pena. Pero ¿y la libertad? Eso es más difícil de cuantificar, pero fijémonos para tratar de ver cuál sería la pena razonable, dado que hay posibilidad de muerte de personas. ¿Cuál es la pena del código por un asesinato? En España, leo, será castigado con la pena de prisión de 15 a 25 años como reo de asesinato el que matare a otro concurriendo algunas de las circunstancias siguientes: con alevasía, por precio, recompensa o promesa, con ensañamiento, bueno, etc. Si concurren algunas de las varias circunstancias que se dicen, pues son de 15 a 20 años. Bien, es cierto que en España se pasaría al tercer grado normalmente, cumplida la mitad de la condena, con lo cual el mínimo que va a estar alguien que asesine son 7 años. Después podría ir a dormir a prisión. 7 años va a estar en prisión. Parece lógico que el que ha estado dispuesto a cientos de muertes y todo lo demás, parece lógico que se le imponga el doble. Es decir, que de hecho en prisión, en vez de 7 años, pena mínima de un asesinato, estuviera 14. Yo pienso que en ningún caso un presidente que da un golpe de Estado debería estar menos de 10 años reales en prisión. 5 me parecería demasiado poco. Una pena de cadena perpetua no sería injusta, no sería injusta. Él ha estado dispuesto a realizar daños irreversibles, irreparables. La cadena perpetua no sería injusto. Pero bueno, también es verdad que nos podemos permitir el ser compasivos y por lo tanto a mí me parece que el doble sería lógico, pero bueno, 10 años está bien, está bien. Hay que tener en cuenta que 1 año en prisión, como me dijo una vez un juez con el que paseaba, la gente se lo toma muy a la ligera, pero el que está dentro se le hace muy duro, muy duro. Entonces, 10 años reales de estar en la prisión sin salir, me parece que es justo, razonable. Después de abordar este tema, y que no hay que tener ningún tipo de comprensión, es un criminal el que da un golpe de Estado. No hay golpes de Estado
en broma. Además, no importa las buenas intenciones, el Código Penal se basa en los hechos objetivos. No importan las buenas intenciones. Si yo he robado un banco, el juez me juzgará por robar un banco. No importa que lo hice para después dar ese dinero para salvar las focas del mundo. Si yo mato a una viejecita para llamar la atención de los medios de comunicación de la pobreza de los indigentes de mi país, pues bien, las intenciones son las que la locura de cada uno quiera poner, pero yo tendré, el juez dirá muy bien, usted lo hizo por los pobres del mundo, pero ha matado a una persona, va a pasarse 7 años sin salir de una prisión. Y otros 7, como ya he dicho, con salidas, durmiendo en prisión, lo que se llama en España el tercer grado. Pero 7 no va a salir. Lo mismo se le aplica a este señor, Castillo. Sus intenciones podrán ser las que quieran, pero él ha quebrantado el orden. No importan las intenciones. Él se ha saltado las normas. Alguien puede decir, ya, pero igual no sabía mucho. No. El concepto de responsabilidad. Sin el concepto de responsabilidad, nadie sería condenado en un tribunal. Si alguien da un golpe de Estado, por muy tonto que sea, sabe muy bien las consecuencias que puede tener. No conozco a nadie con capacidad para dar un golpe de Estado que no sepa lo que conlleva esa decisión. Es como el que clava un puñal a alguien en el vientre y después que dijera, bueno, no estaba seguro de lo que conllevaba clavar un puñal en el vientre de esta persona. Hay para otras cosas en las que cabe ignorancia, cabe no saber, pero en este caso no. Esto, si él dijera, es que yo no conocía bien la Constitución, pues era su deber. Conocer las reglas del juego era su deber. No puede transgredirlas y después decir, bueno, no las conocía del todo. Pues era su deber. Y si no las conoce, es cosa suya. Si no, todo el mundo diría eso. Además, fijémonos ya en un aspecto así abstracto. El Congreso es la reunión de los representantes del pueblo. Cada representante del pueblo tiene su cargo porque se lo han dado sus ciudadanos. Es un cargo totalmente legitimado. Otros puestos me los da el ministro, me los da alguna institución. En el caso de los congresistas, el cargo viene dado directamente por el pueblo, es un cargo máximamente legítimo. Y él quiso anular la sede de la soberanía popular. Quiso anular ese hecho indudable. ¿Para qué? Para seguir gobernando. Es cierto que algunas constituciones pues establecen la posibilidad en determinadas circunstancias de disolver la Cámara de Representantes, pero es algo tan esencial para el mantenimiento de la libertad de un pueblo que debe hacerse siguiendo rigurosamente las normas constitucionales. No todo quebrantamiento de la Constitución, no toda desobediencia a algún artículo de la Constitución es un golpe de Estado, no todos. Siempre es algo muy grave, pero no todo el mundo que se salte algún artículo pretende dar un golpe de Estado. Pero lo que ha hecho
Pedro Castillo es un perfecto golpe de Estado. Yo me apodero de todo el poder, no importa lo que diga la Constitución, yo me apodero del poder. Después dijo que unos años después convocaría elecciones. Eso lo dicen todos los dictadores. El primer día de su dictadura, yo convocaré elecciones. Eso ya viene de serie en el dictador. Después se hará lo que uno quiera, pero bien. Bueno, yo creo que todo lo esencial está dicho. Podría existir la falsa idea transmitida por películas y series de televisión de que el clero, los sacerdotes, están siempre a favor de las dictaduras de derechas. No, por supuesto que no. La libertad es un don de Dios, la libertad la ha dado Dios. Nadie debe arrebatárnosla. Ya lo he dicho, puede haber situaciones absolutamente excepcionales en las que un golpe de Estado sea el único modo para recuperar la libertad. Pero eso son situaciones excepcionales, como las democracias en las que se mantienen todos los ritos democráticos, pero de hecho hay una dictadura, aunque haya votaciones cada 4 años y haya un congreso que de hecho es una mera prolongación de la voluntad del dictador. Bueno, hay circunstancias muy especiales en que podría estar justificada una rebelión contra el opresor, tenga un barniz democrático o no. Pero cuando hay una democracia verdadera, no meramente aparente, aunque sea imperfecta, aunque tenga muchos problemas, aunque haya corrupción, pero hay una democracia, el golpe de Estado es siempre el mayor de los pecados, hablando como sacerdote. Y por supuesto que merece una pena durísima, de las más duras que contempla el Código Penal. Es cierto que en el pasado pudo darse la impresión equivocada de que algunos sacerdotes pues estaban a favor de las dictaduras cuando se planteó en algunos países la bifurcación entre un régimen comunista en el que ya no había ninguna libertad, pero que tenía un gran apoyo popular, o que gobierne un militar que no va a devolver la libertad, pero por lo menos vamos a tener bastante más libertad. Qué duda cabe de que había más libertad personal en la Italia de Mussolini que en la Rusia de Stalin, qué duda cabe. Podríamos seguir poniendo 1000 ejemplos. Era más opresiva la Yugoslavia de Tito que la China de Mao. Evidentemente era mucho mejor vivir en la dictadura de Salazar en Portugal en los años 30 y 40, y bueno, y más años porque duró mucho, en la Portugal de Salazar después de la Segunda Guerra Mundial, que no en la Alemania de Hitler. Es evidente. Allí se plantean muchas cuestiones morales, muchas cuestiones que no son teóricas, son reales, que dependiendo de cómo respondamos a esas preguntas, ¿es lícito o no es lícito un golpe de Estado? Sin embargo, allí donde hay una democracia, mejor o peor, más perfecta o menos imperfecta, el orden constitucional no puede ser quebrantado. Si no respetamos esas normas esenciales, ¿quién tendría el poder?
La respuesta es clara: el más fuerte, el que lo obtenga por la fuerza. Luego, no es un asunto de poca importancia, porque en este caso los peones que hay en el tablero son seres humanos, fuerzas de seguridad, ejército, los reclutas, los pobres que les da lo mismo o pueden estar a favor del otro pero están en un determinado cuartel, la población civil. Si no hubiera unas normas constitucionales, sería la ley del más fuerte, con lo que eso conlleva. Por eso, lo que ha hecho Pedro Castillo, lo hemos visto todos en televisión, lo ha hecho delante de todos, es la ventaja de los medios de comunicación, es un acto gravísimo y en justicia espero que no pase menos de 10 años sin salir de la cárcel. Y otros tantos, o 5 más o 7 más, al menos en tercer grado, saliendo pero yendo a dormir a la prisión, etc. Pero 10 años debe pasarlos. Podemos ser muy misericordiosos como personas, pero el orden debe ser mantenido. La misericordia en este campo es lo que lleva a que la gente se sienta más animada a saltárselo. La democracia, por lo tanto, debe mantener la objetividad de la justicia. No puede ser fruto de acuerdos, negociaciones, no, la objetividad. Las intenciones, en este caso, no importan. Aquí se ve la importancia que tiene el poner el poder ejecutivo de un modo democrático en manos de alguien que no es adecuado para el cargo. Era evidente que este señor no era adecuado para el cargo. No era adecuado ni para regir una panadería, mucho menos toda la nación, mucho menos que él tuviera que decidir qué se hacía con millones y millones de dólares cada año. Pero aquí se ve cómo el pueblo puede equivocarse. Y cuando se equivoca, después pueden pasar cosas como estas. Sin embargo, él era el presidente. Mientras no se saltara las normas, él era el presidente. Si yo hubiera ido a Perú, le hubiera tratado con todo respeto, el respeto que me merece una alta institución de esa nación. Pero era inadecuado. Y cuando se pone un gran poder en manos de la persona inadecuada, es cuando pasan cosas malas o las peores, esta. Así que votar tiene muchas implicaciones morales. Hay que tomárselo muy en serio. Hay que pedir consejo a personas bien formadas si uno no lo ve claro. Porque si no, yo me hago responsable con mi voto. Voy a decir una cosa. A mí me aburre estar escuchando discursos políticos, leyendo programas electorales. Cuando vienen las elecciones en España, yo llamo a un señor muy bien formado, de misa diaria, de oración, muy inteligente, que sigue la política muy estrechamente, porque a él sí que le gusta, y yo le digo: ¿a quién me aconsejas votar estas elecciones? Y ya está. Me fío de su buen criterio. Me fío totalmente del buen criterio de este hombre, porque le conozco muy bien. Votar tiene una implicación moral. Hay casos en que uno puede ser engañado, pero hay casos en que
Alguien puede decir, pero no te das cuenta. Hay gente que se deja embaucar. Cabe que alguien se deje engañar sin ninguna culpa, pero hay veces que el discurso de algunos candidatos es tal que no cabe alegar, ay, es que no sabía. Bien lo sabías, no lo escuchaste. Que su discurso era, no digo el de Pedro Castillo, el del rencor, el del odio, el de la revancha, el de pasar por encima de ciertos derechos y libertades. Nada más. La democracia en abstracto es el sistema que mejor preserva los derechos que Dios nos ha dado, los derechos de la persona, la libertad. La libertad es un inmenso bien que debe ser custodiado, protegido por todos los medios. Nada más. Me despido de todos vosotros y confío que el delincuente sea metido en la cárcel y cumpla la pena que es justa. Hasta pronto.